Buen día para todos. El día de hoy estudiaremos el tema relativo a las prestaciones sociales, específicamente la manera en que las mismas deben ser liquidadas en favor del trabajador y por parte del empleador. Demos inicio con el tema del auxilio de cesantía. Este auxilio de cesantía lo encontramos en los artículos 249 a 258 del Código Sustantivo del Trabajo y en los artículos 98 y siguientes de la Ley 50 de 1990. Los aspectos que se deben tener en cuenta son los siguientes. Este auxilio equivale a un mes de salario por año servido o proporcional por fracción de año. En segundo lugar, se liquida teniendo en cuenta todo lo que constituya salario. Por tratarse de una prestación social, vamos a sumarle el auxilio de transporte. Si el salario es variable, se toma como base el salario promedio mensual de lo percibido en el año. ¿Cómo vamos a mirar esa variación? Si el salario es variable, si el trabajador tiene un salario fijo y este no ha variado durante los últimos 3 meses, será el último salario. Si ha variado durante esos 3 meses, entonces tomaremos el promedio mensual de lo percibido durante el año. Y si este normalmente es variable, pues tomaremos entonces también ese promedio mensual del respectivo año. Otro aspecto muy importante que debemos tener en cuenta y lo analizaremos a continuación es que existen dos regímenes que debemos tener en cuenta para su pago, dependiendo de la fecha del ingreso del trabajador. Y finalmente, la fórmula que vamos a aplicar para obtener el valor del auxilio de cesantía es la siguiente. Cesantía es igual a salario mes por número de días laborados sobre 360. Veamos entonces ahora los regímenes que tendremos en cuenta para la aplicación y la liquidación de esta prestación social en favor del trabajador. Se tienen dos regímenes. El primero es el régimen tradicional. Este régimen lo vamos a aplicar a trabajadores vinculados hasta el 31 de diciembre de 1990. En este opera una retroactividad, es decir, con el último salario se liquida todo el tiempo servido. Se hace una sola liquidación definitiva al terminar el contrato de trabajo. El segundo régimen corresponde a la Ley 50 de 1990. Este lo aplicaremos a trabajadores vinculados a partir del 1 de enero de 1991. No aplica la retroactividad anterior, de hecho acaba con dicha retroactividad. Por ende, se hace una liquidación anual, con corte a 31 de diciembre, independiente de la fecha en que haya ingresado el trabajador. Siempre haremos corte a 31 de diciembre, teniendo en cuenta el salario respectivo de ese año. Y si se requiere, se hace otra por la fracción del año, en caso tal de ser necesario. El valor que se obtenga se consigna en el fondo de cesantías a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. Es decir, cada año se liquida a 31 de diciembre y a más tardar se va a consignar en el fondo el 14 de febrero. Teniendo ya entonces estos elementos, vamos a hacer la liquidación de un trabajador bajo el régimen tradicional. Veamos cuál es el primer caso. Jorge Pérez fue vinculado mediante contrato de trabajo a término indefinido a una empresa textil en el cargo de auxiliar de ventas el día 2 de febrero de 1985. Fue despedido con justa causa el día 15 de marzo de 2013. Jorge mensualmente recibe los siguientes pagos por estos conceptos. Salario ordinario, 600.000 pesos. Sobresueldo, 150.000 pesos. Horas extras, 25.000 pesos. Recargo nocturno, 23.000 pesos. Por trabajo dominical, 33.500.
30.000 viáticos ocasionales para alimentación, 70.500 de auxilio de transporte, toda vez que este trabajador percibe menos de 2 salarios mínimos. Vamos a hacer la siguiente liquidación. Vamos a liquidar el valor del auxilio de cesantía de este trabajador dentro de su liquidación definitiva. Bien, iniciemos entonces con el caso de Jorge. Entonces, en primer lugar, planteemos el problema así. Jorge Pérez fue vinculado mediante contrato a término indefinido el día 2 de febrero de 1985 y fue despedido con justa causa el 15 de marzo de 2013. Como vamos a calcular entonces la cesantía, veamos cuáles pasos vamos a llevar a cabo. Como sabemos, entonces la fórmula de la cesantía nos pide el salario del mes. Entonces vamos a mirar estos valores por el número de días laborados sobre 360. Entonces, en primer lugar, verifiquemos cuál es el salario del mes. Este salario del mes será igual a... Verifiquemos entonces el listado de los conceptos y pagos que recibe el trabajador. Va a ser igual a... Tenemos en cuenta el salario ordinario, 600.000, más el sobresueldo. También es un concepto salarial en términos del artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. Las horas extras también las vamos a sumar. El recargo nocturno también. El trabajo dominical también. Los viáticos ocasionales para alimentación no los vamos a tener en cuenta, toda vez que no constituyen salario. De los viáticos ocasionales nada, ningún concepto constituye salario. Y le vamos a sumar el auxilio de transporte, que si bien no es salario, para efectos de liquidación de prestaciones sociales sí lo vamos a tener en cuenta. Por lo tanto, el salario mes es de 902.000 pesos. Muy bien. Ahora vamos a calcular en segundo lugar el número de días laborados. Vamos entonces a ubicar acá el despido. Este despido entonces lo tendremos que fue el 15 de marzo de 2013, habiendo iniciado el 2 de febrero de 1985. Recordemos que aquí siempre vamos a sumar 1, como lo habíamos hecho ya frente a la indemnización por despido injusto, y procedemos a efectuar la resta. 15, esto entonces es igual, tenemos entonces que esto es igual a 15 menos 2 igual a 13. Aquí tenemos que este es igual a 3 menos 2 igual a 1,
Y acá tenemos entonces que 2013 menos 1985 corresponde a 28 años. Entonces tenemos 28 años, un mes y 14 días. Entonces tendremos que esto es igual a 28 por 360 y esto nos da 10.080 días. 1 por 30 días corresponde al mes, entonces tenemos 30 días más, esto es igual a 13 más 1, es decir 14. El número total de días tendremos entonces 10.080 más 30 más 14 y tendremos un número de 10.124 días. Muy bien, entonces teniendo estos dos datos tendremos entonces que cesantía es igual a, entonces tenemos 900, esto es igual a 902.000 por 10.124 días sobre 360 y el resultado es 25.366.244,4. Pasemos ahora al caso 2, correspondiente a la liquidación de cesantías de este mismo trabajador, es decir, Jorge Pérez, pero bajo el régimen de la Ley 50 de 1990. Entonces tenemos, si en el caso anterior Jorge Pérez hubiera sido contratado el día 8 de julio de 2012, aquí es donde se establece la diferencia. Ya si este trabajador lo hubiésemos contratado el 8 de julio de 2012, ya el régimen no es el tradicional, sino como lo observamos, es el régimen de la Ley 50 del 90. Y es despedido en la misma fecha que el caso anterior, es decir, el mismo 15 de marzo de 2013. La liquidación sería sustancialmente distinta. Muy bien, vamos a observar, como lo dijimos en la explicación del régimen de la Ley 50, que se deben hacer tantas liquidaciones como 31 de diciembre haya, es decir, hay con corte a 31 de diciembre. Y si el trabajador laboró con posterioridad a esta fecha, el 31 de diciembre, y el contrato termina, se aplica entonces por fracción de año otra liquidación. Teniendo en cuenta que para el año 2012 Jorge recibía los siguientes pagos, y toda vez que vamos a hacer la liquidación del año 2012, tenemos entonces lo siguiente. Tenía para esta fecha, para este año, recibió un salario ordinario de 580.000 pesos. Por sobre el sueldo, 130.000 pesos. Extra recibía 25.000 pesos. Recargo nocturno, 23.000 pesos. Trabajo dominical, 33.500. Y 67.800 que corresponde al auxilio de transporte del año 2012. Liquidemos, teniendo esta información, el valor del auxilio de cesantías de este trabajador para los años 2012 y 2013. Esta última liquidación del 2013 pagadera dentro de su liquidación definitiva. Muy bien, entonces ya tenemos la información de 2012. La información del 2013 la podemos tomar del primer caso.
Muy bien. Tenemos entonces a Jorge bajo la ley 50 de 1990. Veamos entonces, como nos lo pide el ejercicio, liquidemos entonces el auxilio de cesantía del año 2012. Como le hemos dicho ya, el primer paso será entonces el salario del mes. Tenemos entonces que ese salario va a ser igual a, le vamos a sumar el salario ordinario, sobresueldo también constituye salario, las extras también, el recargo nocturno también, trabajo dominical también. En este caso, para el año 2012, Julio no recibía viáticos ocasionales para alimentación. Y por tratarse de una prestación social, le sumamos el auxilio de transporte. Vemos entonces que el salario del mes de este trabajador es de 859.300 pesos para el año 2012. Vamos entonces, en el segundo paso, segundo lugar, vamos a consultar el número de días laborados, pero oígase bien, número de días laborados en el 2012, solo para el 2012. Entonces tenemos que ya no ponemos acá despido porque no lo han despedido para esta fecha, sino que ese día se causan esta prestación social. ¿Y qué día se va a causar? Si bien corresponde al 31 de diciembre, vamos a poner acá 30 porque todos los meses en derecho laboral para el derecho laboral tienen 30 días. Entonces, el 30 de diciembre de 2012 debemos para esa fecha hacer corte de esta prestación social, habiendo iniciado, como ya lo hemos dicho, el 8 de julio de 2012. Le sumamos el 1 al final y tendremos entonces que esto es igual 30 menos 8, 22, que es igual 12 menos 7, 5, y acá entonces se cancela y por ende nos da 0, es igual 2012 menos 2012 es igual a 0. Entonces tenemos que esto es igual 5 por 30 es igual a 150 más 22 más 1, 23 días, y aquí tendremos entonces que esto es igual a 150 más 23, entonces tenemos 173 días. Calculemos entonces, teniendo esta información, las cesantías del 2012, que será igual, esas cesantías corresponden a salario del mes 859.300, salario del mes por número de días laborados, y esto sobre 360. Por lo tanto, el resultado que nos da es 412.941,39, cesantía del año 2012. Este valor, 412.941,39, debemos consignarlo en el fondo de cesantía a más tardar
el 14 de febrero del año siguiente. Veamos ahora, calculemos la cesantía del año 2013. Vamos otra vez. Entonces tenemos el primer paso, el salario del mes. Veamos entonces, ya esta información del salario del mes para el 2013 la tenemos en el caso 1. Recordemos entonces estos conceptos. Vamos a tomar los mismos, porque esto era lo que se ganaba Jorge, solo que cambiamos el régimen. Entonces tenemos que el salario es 902.000. Este salario lo tenemos en el caso anterior, es decir, 902.000 pesos. Entonces tenemos que este salario es 902.000 pesos. Muy bien. Segundo lugar, vamos entonces al número de días laborados durante el 2013. Aquí sí podemos poner el despido, porque de hecho se presentó el despido en este año el 15 de marzo de 2013, y vamos a tener como iniciación del año, entonces, desde el momento en que empiezan a causarse las prestaciones, el auxilio de cesantía de 2013, tendremos que le debemos cesantía desde el 1 de enero de ese mismo año 2013. Es decir, acá le pagamos cesantía de 2012 con corte al 30 de diciembre de 2012. Y acá, en el 2013, empezamos el 1 de enero de 2013, la segunda liquidación que debía hacérsele a este trabajador. Y recordemos que siempre le sumamos el 1 al final. Esto es igual a 15 menos 1, es decir, 14. Esto es igual a 3 menos 1. Y aquí se cancela 2013 menos 2013, 0. Luego tenemos entonces que esto es igual a 2 por 30, es decir, 60, más 15 días, es decir, 14 más 1. Es decir, esto es igual a 14 más 1, 15 días. Y tenemos entonces que esto es igual a los 2 meses, es decir, 60 días más estos 15 días, y tenemos 75 días que este señor laboró en el año 2013. Siendo así, ya tenemos entonces bastante claro la cesantía del año 2013. Atendiendo a la fórmula, repitamos, cesantía es igual a salario mes por número de días laborados, en este caso número de días laborados dentro del respectivo año sobre 360. Esto es igual al salario mes por el número de días laborados sobre 360. Tendremos entonces que las cesantías de 2013 serán 187.916,67. Este valor se lo debemos pagar dentro de su liquidación definitiva, es decir, una vez termine el contrato, y le vamos a entregar una carta con destino al fondo de cesantía para que reclame las cesantías del año 2012. Procedamos ahora al estudio de la segunda prestación social correspondiente a los intereses a la cesantía.
Esta prestación social fue creada por la Ley 52 de 1975. Empezó entonces a aplicarse sobre los salarios o saldos de cesantías que tenían los trabajadores a 31 de diciembre de 1975 y de ahí en adelante se van causando cada 31 de diciembre. Los aspectos que vamos a tener en cuenta de estos intereses a la cesantía son los siguientes. En primer lugar, equivalen a un 12% anual, es decir, 1% mensual sobre el valor del auxilio de cesantía. En segundo lugar, se causan cada año, con corte a 31 de diciembre y proporcional por fracción de año. En tercer lugar, se pagan a más tardar en el mes de enero de cada año, de lo contrario se pagan dobladas. Estos intereses a las cesantías siempre se van a aplicar independiente del régimen de cesantías a cual esté adscrito el trabajador, con corte a 31 de diciembre y en enero se le pagan a cada trabajador, reitero, independiente del régimen. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Intereses a la cesantía es igual al valor de la cesantía por número de días laborados por punto 12 sobre 360. Teniendo esta información, vamos a liquidar los intereses a las cesantías de Jorge en ambos regímenes. Así. Muy bien, tenemos entonces el caso de Jorge. El primer caso corresponde a Jorge en el régimen tradicional. Ya encontramos la cesantía de este trabajador, que corresponden a 25.366.244,4. Vamos entonces a consultar cuáles son los intereses a la cesantía que se le deben pagar a este trabajador, pero correspondientes al año 2013, porque los del 2012 ya han debido ser pagados en enero pasado. Por lo tanto, a él solo se le deben intereses a la cesantía de 2013 calculados sobre la cantidad de días laborados durante el 2013. Esos intereses a las cesantías, conociendo ya la fórmula, sabemos que es el valor de la cesantía. Entonces esto es igual a el valor de la cesantía. Ahora, esto es igual al valor de las cesantías por el número de días laborados en el 2013. Esa información ya la tenemos acá en el caso 2, es decir, cuando le pagamos las cesantías para el 2013. Vemos entonces que él ha trabajado entonces 75 días en el 2013. Es decir, recordemos que el despido fue el 15 de marzo de 2013 y las cesantías del 2013 se le han causado desde el 1 de marzo del 2013. En este caso, como lo estamos aplicando es para los intereses de la cesantía, podemos utilizar esta misma tabla. En el caso de las cesantías, tenemos entonces que este trabajador ha laborado 75 días durante el 2013. Esto lo vamos a multiplicar por punto 12 sobre 360. Y tenemos entonces que los intereses de la cesantía de este trabajador corresponderán a 634.156 pesos con 111 centavos. Vamos entonces a liquidar las cesantías de este trabajador de Jorge, pero suponiendo en el segundo caso que nos supone que corresponde a el segundo régimen de la ley, es decir, de la ley 50 del 90. Entonces, como ya obtuvimos la cesantía del año 2012, queremos averiguar los intereses a la cesantía del 2012 que a este trabajador debieron haberle pagado en enero pasado. Vamos a verificar cuánto se le pagó. Si bien esta suma a él se le consignó en el fondo, en enero pasado se le debieron pagar como intereses a las cesantías la siguiente suma. Entonces tenemos que esto es igual a los intereses a la cesantía de 2012 por cuántos días trabajó en el 2012, ya sabemos, 173,
por 0.12 sobre 360, tendremos entonces que las cesantías de 2013 corresponderán a 23.812 pesos con 95 centavos. Es decir, esto se le pagó en enero pasado. Vámonos para los intereses a las cesantías, entonces, del 2013. Si bien estos no se han causado a 31, porque es el 15 de marzo la fecha del retiro, no se debe esperar hasta enero, como en el caso de las cesantías, tampoco esperar hasta enero para pagárselas, sino que se les pagan proporcionalmente por el tiempo laborado hasta la fecha del despido. Entonces tenemos acá que estos intereses a la cesantía van a ser igual a el valor de las cesantías por el número de días trabajados en el 2013, todo esto por el .12 dividido 360. Entonces tenemos que los intereses a la cesantía de este trabajador son 4.000, en este caso 4.697,92 pesos. Una pequeña suma, realmente bastante baja, pero corresponderá a 75 días sobre el 12% anual. Muy bien, en esta forma entonces hemos estudiado cómo se realiza la liquidación de los intereses a las cesantías de un trabajador, tanto en el régimen anterior como en el actual régimen. Procedamos ahora a estudiar la última prestación social, es decir, la prima de servicios. Esta prima de servicios está consagrada en los artículos 306 y 307 del Código Sustantivo de Trabajo. Los aspectos que vamos a tener en cuenta son los siguientes. Equivale a un mes de salario dividido en 2 quincenas, una pagadera en junio y la otra a más tardar el 20 de diciembre de cada año, pero con corte a 31 de diciembre. Es decir, si bien se paga más tardar 20 de diciembre, el cálculo se hace hasta el 31 de diciembre. Se liquida teniendo en cuenta todo lo que constituya salario y en caso de salarios variables se toma el promedio mensual del semestre. Por tratarse de una prestación social, tenemos en cuenta entonces el auxilio de transporte. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Prima de servicios es igual al valor quincena por número de días laborados sobre 180. Muy bien, volvimos entonces al caso de Jorge. Jorge ya le hemos liquidado entonces el caso 1, que hemos tratado entonces el auxilio de cesantía en el régimen tradicional. Obtuvimos el valor de las cesantías, obtuvimos los intereses a la cesantía, y en este régimen tradicional miremos entonces este trabajador en el momento del despido a cuánto ascendería entonces la prima. Tenemos entonces que en el caso de este trabajador la prima, entonces recordando la fórmula, tenemos el valor de la quincena. Veamos entonces que el valor de la quincena será igual al salario del mes dividido 2. Entonces tenemos que la quincena de este trabajador es 451.000 pesos. Ahora bien, necesitamos verificar el número de días laborados durante el respectivo semestre. Toda vez que este trabajador es despedido el día 15 de marzo, entonces tenemos que ha laborado, lógicamente, esa información ya la hemos venido estudiando, todo enero, todo febrero y 15 días de marzo. Por lo tanto, ya sabemos entonces que corresponde a 75 días. Entonces aquí tenemos, este es el salario, y aquí tenemos el número de días laborados. Ya sabemos entonces que son 75, y por lo tanto, entonces, la prima de servicios va a ser igual a
el salario quincenal por el número de días laborados, y esto sobre 180. Por lo tanto, la prima de servicios de este trabajador será 187.916,67 pesos. Pasemos entonces a calcular el valor de la prima de Jorge referente entonces o relativa al segundo caso. Si Jorge inició el 8 de julio de 2012 y siendo despedido el 15 de marzo de 2013. Vamos a mirar entonces la prima de este trabajador para el año 2012. Esta prima debió habérsele pagado, como ya lo hemos dicho, en diciembre pasado, pero verifiquemos cuál valor se le canceló. Tenemos entonces que el salario quincenal corresponde entonces o será igual a el salario del mes dividido 2. Tenemos entonces 429.650. Ahora bien, tenemos también que el número de días laborados durante el 2012 ya lo tenemos acá, es decir, 173 días, desde el 8 de julio de 2012, y se le causa la prima el 30 de diciembre de 2012. Entonces tenemos que el número de días laborados son 173. Por lo tanto, la prima de servicios de 2012 pagadera en diciembre pasado fue la siguiente. Tenemos entonces valor de la quincena por el número de días laborados sobre 180. Por lo tanto, a este trabajador se le debe de haber pagado 412.941 pesos con 39 centavos en diciembre pasado. Ahora, procedamos a verificar el valor de la prima de 2013. Si bien no se ha trabajado todo el semestre, se le va a pagar en forma proporcional y se le incluirá dentro de su liquidación definitiva. Entonces, tenemos el salario correspondiente a la quincena. Tenemos entonces acá que este va a ser igual al salario del mes, 902.000 dividido 2, tenemos 451.000. Ahora sabemos que trabajó 75 días, entonces ya tenemos todos los datos de la tabla, de la fórmula. Tenemos la prima de servicios de 2013 dentro de su liquidación definitiva, va a ser igual a salario de la quincena por el número de días laborados, y esto sobre 180. Entonces tenemos que la prima de servicios de este trabajador será de 187.916 con 67 centavos. Finalmente, vamos a hacer el estudio de la liquidación de un trabajador que labora por días. Este caso lo vamos a aplicar a Julio Cifuentes, que labora en un restaurante solamente el día viernes. Por ese día, este trabajador recibe un salario equivalente a 35.000 pesos, valor que incluye el auxilio de transporte y el pago proporcional del dominical. Este trabajador fue contratado el día 3 de enero de 2013, pero presentó renuncia el pasado 12 de marzo de 2013. Liquidemos entonces sus prestaciones sociales por el tiempo laborado. Muy bien, entonces tenemos a Julio Cifuentes, trabajador que labora solamente un día a la semana. Entonces tenemos que Julio labora
un día semanalmente, que inició sus labores el 3 de enero de 2013 y que renunció el 12 de marzo de 2013. Tenemos entonces lo siguiente: ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir? Los pasos son muy similares. En primer lugar, vamos a proyectar el salario del mes de este trabajador. Entonces tenemos que él se gana 35.000 pesos diario. Vamos a averiguar cuánto se gana en el mes para poder calcular las diferentes prestaciones sociales. Entonces, ¿qué tenemos? El salario, para proyectar el salario del mes, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tomaremos el valor entonces de los 35.000 pesos que él se gana durante cada semana, durante un día. Tenemos entonces los 35.000. Esos 35.000 lo vamos a dividir entre 7. Entonces, 35.000 dividido 7, tenemos entonces 5.000. Ahora, esos 5.000 que tenemos los vamos a multiplicar por 30 y tendremos entonces que en el mes él recibe un salario proyectado de 150.000 pesos. Aquí tenemos entonces 35.000 que se ganan en día. Esos 35.000 lo vamos a proyectar por la semana, es decir, lo vamos a dividir por 7, quiere decir que por día son 5.000 pesos y multiplicado por 30 tenemos 150.000. En segundo lugar, vamos entonces a calcular, en este caso, el número de días laborados por este trabajador. ¿Qué tenemos entonces? Que este trabajador presentó la renuncia el 12 de marzo de 2013, habiendo iniciado el 3 de enero de 2013. Al final sumamos el 1 y tenemos que esto es igual a 12 menos 3, es decir 9. Los meses tendremos 3 menos 1, es decir 2, y aquí tendremos que este trabajador pues, lógicamente no laboró ningún año. Entonces tenemos acá 2 por 30 más los días y el número de días laborados será 70 días. Teniendo esta información ya podemos entrar a calcular las distintas prestaciones sociales. Así, vamos a hablar de las cesantías de este trabajador. Las cesantías de este trabajador serán, entonces, recurramos a la fórmula. Recordemos, salario del mes por número de días laborados. Este trabajador laboró 70 días. Y esto sobre 360. Entonces tenemos que las cesantías de este trabajador son 29.166 pesos con 67 centavos. Ahora, los intereses a la cesantía que le vamos a pagar dentro de su liquidación definitiva, tendremos que esto es igual al valor de la cesantía
en número de días laborados, es decir, 70. Todo esto multiplicado por 0.12 sobre 360. Y tendremos entonces que este trabajador va a recibir 680 pesos con 56 centavos de intereses a la cesantía. Y finalmente, la prima de servicios. Tenemos entonces que la prima de servicios, recordemos que calculamos la quincena, querrá decir que la prima de servicios es igual a el valor quincena, es decir, esto dividido 2, es decir, 75.000, ¿cierto? Estos 75.000 los vamos a multiplicar por el número de días laborados, es decir, 70, y eso sobre 180. ¿Qué tendremos entonces? Que la prima de servicios de este trabajador será de 29.166,67 pesos.